poderoso de Jesús en esta noche. Amén. Hermanita Flor, muchas gracias, hermanita amada, por orar, por estar dirigiendo la vigilia. Dios les bendiga a todos. Buenas noches a todos. Nos seguimos gozando en esta vigilia, ¿verdad? Y el Señor sigue hablando, sigue queriendo, ¿verdad? Que todos se arrepientan. Y bueno, el Señor me dio el título de esta enseñanza. Gloria a Dios. Le pedimos al Señor, ¿verdad? Ya sé que nuestra hermanita Flor oró. He tenido como que muchos problemas ahorita con el internet, ¿verdad? En la tarde se me fue, pero bueno, le pedimos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tomes control, dominio, Padre, del internet, de la luz, Señor, de nuestra casa, hogar, de nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, de todos mis hermanos y de mi Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted aquí hablando, Padre, que sea usted tomando control y dominio absoluto, Padre, de todo, Señor, de todo lo que vamos a estar usando, Señor, para predicar su palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea usted y su Santo Espíritu, Padre. Siempre es el invitado especial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, a mis hermanitas y a mí de predicar tu palabra, Padre. Gracias, Rey de Gloria, que se siga extendiendo tu evangelio a toda tribu, nación y lengua, Padre. Que todos escuchen tu bendita palabra, Señor, porque el tiempo se acabó, Padre, el tiempo ya no hay más, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de haber conocido, Señor, todos mis hermanos y aquí congregados. Hemos conocido tu palabra, Padre, nos has dado, Señor, luz, Señor, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por poder reconocer los tiempos en los que vivimos, Señor. Gracias, Padre, por habernos hecho nacer de nuevo, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por todas tus bendiciones, Señor amado. Eres el único Dios vivo y verdadero y toda la gloria es tuya, Padre. Todo lo que hacemos es para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor nos ayude, ¿verdad? Y que no se vaya el internet, gloria a Dios. Bueno, pues les estaba diciendo, ¿verdad? Que el Señor me dio el título de esta enseñanza y me dijo así: el tiempo se acabó, ¿verdad? Y vemos que coincide con muchas de las cosas que estamos viendo, ¿verdad? En las enseñanzas. Espero que me escuchen bien, hermanos, hermanas, y si no me pueden avisar por ahí, porque a veces no estoy viendo ahí los mensajes, pero voy a tratar de estar revisando acá en el celular también. Gloria a Dios, pero les comentaba, ¿verdad? Que estamos viendo que coincide, ¿verdad? Con lo que muchos hermanos están trayendo, hermanas, ¿verdad? Que está el Señor hablando mucho acerca de que ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Que estamos viendo cosas muy difíciles, muy tremendas en el mundo. Y pues estamos viendo muchas señales. Creo que fue hace 15 días, ¿verdad? Que nuestra hermanita Blanqui trajo la palabra, ¿verdad? De Dios, y también nos hablaba de los burladores, ¿verdad? Que era una señal de los tiempos del fin. Y sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Que realmente todo eso está pasando. Entonces, bueno, estuve aquí pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y escribiendo aquí varios versículos bíblicos que respaldan, ¿verdad? Que estamos en el tiempo final, que ya el tiempo se nos acabó prácticamente, ¿verdad? Que estamos por misericordia del Señor. Y hay muchos, ¿verdad? Que sabemos ya esto, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Gloria a Dios, que aquí estudiamos la palabra, ¿verdad? Cada día nos esforzamos, ¿verdad? De entrar a las enseñanzas y también con revelaciones de sus siervos, ¿verdad? Entonces, los primeros, digamos que casi todo esto es lo que nos habla Mateo. Vamos a estar usando la Biblia, ¿verdad? Yo trato de ya buscarlos aquí porque, bueno, antes los estaba ahí buscando en directo de la Biblia, pero ya los anoto, ¿verdad? Para que me ahorre un poquito de tiempo. Entonces yo ya los tengo aquí. Voy a mandar, por cierto, el resumen, porque igual a veces lo digo los versículos, ¿verdad? Pero quizás sean un poco rápidos. Entonces los voy a mandar un resumen que hice por ahí para que los puedan ver. Igual si por ahí no alcanza, lo dije muy rápido, no alcanzaron a anotar o a revisarlo en la Biblia, ¿verdad? Lo pueden estar checando en el resumen. Entonces voy a enviarlo por ahí, no sé si se envió, déjenme ver. El tiempo se acabó y ahí les puse, ¿verdad? Todo lo que, los versículos bíblicos que voy a estar mencionando. Igual si se me pasó por ahí alguno, pues ahí me disculpan, hermanitos, pero espero que estén todos, gloria a Dios. Y bueno, pues entonces voy a
Voy a comenzar ahí con Mateo, ¿verdad? Que son las señales principales, bueno, las que sabemos la mayoría, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando conforme vayamos escudriñando, ¿verdad? Ahí los versículos. Y bueno, aquí el primero que tengo, ¿verdad? Es que hay mucho engaño, que iba a haber mucho engaño en este tiempo del fin y sabemos que lo hay, ¿verdad? Y bueno, anoté ahí nada más solo dos versículos del capítulo 24 que dice, siempre leemos la palabra, ¿verdad? El Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ajá, y bueno, estamos viendo, ¿verdad? Porque una vez me estaba por ahí revisando, ¿verdad? En estas cuestiones de los que dicen y son muchas personas, ¿verdad? Que dicen que son el Cristo y vemos que mucha gente lo sigue, hermanos, y digo, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Que puedan caer en esos engaños y si Jesús dijo que sabemos la palabra, ¿verdad? Que así como se fue, Él iba a regresar, ¿verdad? Entonces, que no nos dejemos engañar, ¿verdad? De que escuchemos, vengan por acá, está ¿cómo se dice aquí? Ay, se me fue la palabra, en el desierto, ¿verdad? O está en este lugar o el otro. No se dejen engañar, ¿verdad? Porque así como él se fue, también vendrá. Entonces, bueno, ya sabemos la palabra, ¿verdad? Sabemos que los que conocemos la palabra no nos puede engañar, ¿verdad? Por eso es necesario y muy importante siempre estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y siempre continuamente estudiando la palabra, porque sabemos lo que está escrito, sabemos que no puede ser así que de repente, ¿verdad? Diga alguien, ay, aquí está el Cristo, pues sí, pero ¿dónde apareció? ¿Cómo vino? ¿De dónde? Sabemos que primero va a acontecer el arrebatamiento, ¿verdad? Y después ya es la venida del Señor, que son dos eventos muy diferentes que muchas veces los confunden, ¿verdad? Los cristianos, la gente que no estudia la Biblia. Entonces, vemos que primero es el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que tenemos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que ahí es difícil, ¿verdad? Que alguien, no imposible, ¿verdad? Pero sí muy difícil si nos mantenemos en comunión con Dios, si estamos leyendo la palabra, si la conocemos, si tratamos de memorizarnos versículos bíblicos, ¿verdad? Va a ser muy difícil que nos engañen. Y no solamente, aquí puse este versículo, ¿verdad? Pero no solamente es el engaño de los que dicen por ahí que son Jesús, ¿verdad? Por ahí tengo una imagen que voy a mandar. Ahí hay una persona ahí que decía, ¿verdad? Que yo ni lo conozco, ni sé cómo se llama, pero vemos mucha gente por ahí que lo sigue, ¿verdad? Y hay muchos. Una ocasión que me puse, como les decía, ahí a buscar, vi que eran varios los que están diciendo que yo soy Jesús, que yo soy el Cristo, unos se visten de blanco, de rojo, hasta como con coronita aquí, ¿verdad? Y la gente les cree. Pero el engaño no solo vemos que es eso, ¿verdad? Que estamos viendo que el engaño viene de muchas maneras y tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? No solamente es de alguien que diga yo soy el Cristo, sino engaños de muchas maneras que hemos hablado, ¿verdad? Que hemos conocido aquí también en enseñanzas. Sabemos lo que viene, ¿verdad? Las ciudades de 15 minutos, de estos engaños que van a decir, ¿verdad? Que nos quieren ayudar, ¿verdad? Ciertas personas o gobiernos o asociaciones, ¿verdad? Entonces vemos que realmente no es así, ¿verdad? Que quieren ponernos como que en engaño, ¿verdad? Las camas médicas, muchas cosas, hermanos, que hemos escuchado y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos ya viviendo, ¿verdad? Los últimos tiempos y no podemos, ¿verdad? Creer ya casi en nadie. La verdad es que es bien difícil ahorita en estos tiempos ya confiar en alguien, hermanos, en las personas, en las sociedades, ¿verdad? En los gobiernos, en los médicos, ¿verdad? Ya la verdad que ya no confiamos casi en nadie porque hay muchos engaños, ¿verdad? Que hay en el mundo. Entonces sabemos que el Señor saca todo lo que está en tinieblas a su luz admirable, así está escrito y lo creemos, ¿verdad? Y tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Y para todo cualquier decisión que vayamos a tomar, tenemos que preguntarle siempre a Dios, ¿verdad? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Esto te agrada? ¿No te agrada? Porque de muchas maneras viene el engaño, igual engaños inimaginables, ¿verdad? Que nos pudiese nosotros confundir.
Entonces, para todo, ¿verdad? Porque por ahí recuerdo creo que fue alguna revelación de alguna hermana, hermano, ¿verdad? Que decía que iban a dar como ayuda a los gobiernos. Sabemos que viene hambre, ¿verdad? Y que van a tomar muchas de esas situaciones difíciles que tengamos para que ellos aprovechen, ¿verdad? Para engañar a la gente. Y en esas ayudas que iban a estar dando, ¿verdad? Iban a estar colocando la marca, ¿verdad? No sabemos de qué manera, si esto sea verdad o no, pero no lo dudamos, ¿verdad? De que de alguna manera ellos quieran, ¿verdad? Eh, engañarnos, ¿verdad? De muchas formas. Entonces tenemos que percibirnos, ¿verdad? En este punto y sabemos que ya el engaño siempre le ha funcionado al maligno, ¿verdad? Desde Adán y Eva, que los engañó y muy fácil. Entonces, pues sí tenemos que ponernos alertas, ¿verdad? Y conscientes de saber que no, que pues fue fácil, ¿verdad? Engañar a Eva, no fue tan difícil. Entonces, nosotros estamos en esa situación ahora, ¿verdad? Que también podemos caer y la palabra nos advirtió, ¿verdad? Que aún los escogidos seríamos engañados si fuese posible, si le fuese posible al maligno, ¿verdad? Entonces, aún los escogidos, estamos hablando de los escogidos de Dios, porque uno podría decir, bueno, es que caen en el engaño porque están tibios, ¿verdad? Porque los cristianos están en tibieza espiritual, no oran, no ayunan, no leen la Biblia, pero dice que aún los escogidos, si fuere posible, ¿verdad? O sea, que si hay ahí una brechita o algo, pudiese ser que nosotros, ¿verdad? También cayéramos en el engaño, entonces hay que tener mucho cuidado, muchas situaciones que ya estamos viendo, ¿verdad? Que como decía, todo lo tenemos que llevar a Dios porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos en qué momento, ¿verdad? Si en alguna debilidad, en alguna situación difícil, quizás no le preguntemos a Dios, ¿verdad? No tomemos decisiones apresuradas y eso no nos conviene, ¿verdad? Son los tiempos del fin, no podemos tomar decisiones así tan a la ligera ni apresuradas y bueno, pues es para todos, ¿verdad? También para mí, que a veces creo que también hay ocasiones que estamos como turbados del corazón, que estamos igual pasando por situaciones difíciles, tremendas y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que estamos pensando en otra cosa y de repente así como que podemos caer en alguna distracción, en algún engaño y no darnos cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos alertas, poner todas las situaciones en manos del Señor, ¿verdad? Siempre entregarle nuestras cargas a Dios, porque hay muchas cosas que no podemos resolver, que no tenemos respuesta, que realmente quisiéramos, ¿verdad? Que nuestras oraciones sean respondidas de ya, pero no es así, ¿verdad? Entonces que descansemos en el Señor y podamos tener, ¿verdad? La mente despejada y estar tranquilos y no tomar decisiones tan apresuradas, gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, el siguiente que es de ahí mismo de Mateo, ¿verdad? Porque lo primero que voy a decir es Mateo para no movernos tanto, es pestes, ¿verdad? Hambres y terremotos que nos habla la palabra. Y eso está escrito igual ahí en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y pues lo estamos viendo, ¿verdad? Sabemos que está temblando en muchas partes del mundo. Y últimamente, ¿verdad? Creo que fueron 2 seguidos en Japón. Están alertas, están en alertas, ¿verdad? Muchas naciones por lo mismo, ¿verdad? De que está temblando muy seguido. A cada rato y en varias naciones está temblando, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que va a pasar cada vez más fuerte, cada vez más seguido todas estas situaciones. Y bueno, siempre han habido, ¿verdad? Porque sí, la tierra ha temblado, pero sabemos que esto va a ser más seguido, ¿verdad? Mucho más seguido los temblores. Y yo creo que sí, ya comenzamos y todo, pero se va a arreciar, ¿verdad? Estamos viendo que realmente es muy poquito es muy poco el tiempo, ¿verdad? Entre un terremoto y otro. Y antes, pues, yo como les decía a mis niños, pues sí, pasó hace muchos años, ¿verdad? Uno fuerte que fue en el 85, pero de ahí a que pasara otro, pues sí pasaban bastantes años. Pero ahorita estamos viendo que cada día son más seguidos, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos al tiempo, es más estrecho el tiempo en el que hay un terremoto con otro. Entonces es de considerar, ¿verdad? Que todo esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí sí hay personas, cristianos, gente que quizás
ni siquiera se han apercibido, ¿verdad? Y ellos saben que tiembla la tierra y están diciendo, ¿verdad? Pero es que siempre eso ha acontecido, la tierra siempre ha temblado, sí, pero no se están dando cuenta, ellos están ciegos, ¿verdad? Ellos no ven que no solamente es esa señal, sino que son muchas otras en conjunto y que realmente, ¿verdad? Estamos viendo los tiempos últimos, los tiempos finales, ¿verdad? Que el Señor habla en su palabra. Entonces, y no solo dice de terremotos, ¿verdad? También nos habla de pestes y, bueno, lo que sucedió, ¿verdad? Hace poquitos años atrás, que sucedió para todas las naciones, ¿verdad? Que no solamente fue en una, sino que todo el mundo con un bichito, ¿verdad? Y eso va a seguir, ¿verdad? Van a seguir habiendo según lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Que iba a haber pestes, no habla de una, sino en general, ¿verdad? Habla en plural. Entonces eso lo vamos a seguir viendo y ya, hermanos, ya esto ya está, ¿verdad? Más que visto. Hambres y sabemos que también el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Que tenemos que prepararnos, que viene hambre a la tierra y sabemos que con esas devastaciones, ¿verdad? Que están habiendo de tantas inundaciones, todos los terremotos que ha habido, mucha gente se queda, ¿verdad? Quizá a nosotros no nos ha tocado con todas las guerras que estamos viendo, ¿verdad? Y quizá nosotros decimos, no, pues es que yo estoy bien, a mí no me ha faltado nada. Pues quizá, ¿verdad? Pero todos los que ya les tocó las devastaciones, las inundaciones, los terremotos, las guerras, ellos están padeciendo de hambre, ¿verdad? Y va a venir más porque sabemos que con esas guerras, ciertamente, ¿verdad? Vienen muchas situaciones difíciles y la comida se escasea, ¿verdad? Y vemos que va a pasar, ¿verdad? Que ya hay muchas también revelaciones a muchos hermanos, ¿verdad? Que tenemos que guardar lo que podamos, ¿verdad? Agua, alimento, eh, frijol, arroz, ¿verdad? De lo más básico. Entonces, sí, harina, y bueno, todos los insumos que podamos, ¿verdad? Pero eh, lo más necesario, tenemos que tener ahí suplementos, ¿verdad? Guardados porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos qué día nos toque a nosotros un terremoto tan tremendo, ¿verdad? Que se caigan, ¿verdad? Hasta se pueden caer ahí los centros comerciales, los lugarcitos donde nos venden los alimentos, las tiendas, entonces, y eso va a arreciar, ¿verdad? También lo sabemos y es bíblico, ¿verdad? Porque muchos dicen que no hay que prepararse, que el Señor proveerá, pero pues los ejemplos que tenemos bíblicos nos dicen lo contrario, ¿verdad? Que ahí vemos el ejemplo de José cuando él estuvo guardando alimento, ¿verdad? Él interpretó el sueño de Faraón y él sabía que venían 7 años de mucha abundancia, pero también 7 años de mucha hambre, ¿verdad? Y él no se quedó con los brazos cruzados y dijo Dios proveerá, sino que él se preparó, ¿verdad? Él hizo ahí unos graneros, él todo lo que estuvo cultivando, lo que estuvieron acumulando, ¿verdad? De 7 años, lo estuvo guardando, ¿verdad? Y vemos que realmente así es, ¿verdad? También nosotros tenemos que hacer obediencia de todo lo que Dios nos está hablando, nos está alertando. Y gloria a Dios, ¿verdad? En la obediencia está la victoria. Y vemos que realmente, ¿verdad? Cuando fueron los años de hambre, gloria a Dios, que ya tenían ahí muchísimo alimento, ¿verdad? Que les duró para, no solamente para los de ahí, sino para los que estaban alrededor, ¿verdad? Ahí estos sus hermanos fueron también por alimentos, gloria a Dios. Entonces, esto también, ¿verdad? Es una señal que estamos viendo que se está cumpliendo y mucho más, ¿verdad? Ya no nos queda mucho, hermanos, mucho más lo vamos a ver muy tremendamente, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y pues la traición, ¿verdad? Sabemos también que viene traición y eso también nos los advirtió la palabra. Igual ahí en Mateo, ¿verdad? En 24, del 9 al 10, nos dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. Amén. Y sabemos que ya hay persecución, ¿verdad? En que realmente estamos viendo tiempos tan tremendos que videos, ¿verdad? Que hemos visto que se han subido a las redes sociales, aquí también al ministerio, ¿verdad? Y vemos cómo están persiguiendo a los cristianos como nunca, hermanos. Y esto se está levantando muy tremendo, muy horrible, ¿verdad? En todas las naciones, principalmente sabemos que ahorita y siempre lo ha sido, ¿verdad? Ahí en África, en en India, ¿verdad? En muchas partes del mundo, pero hay algunas partes, ¿verdad? Como China, Japón, ¿verdad? El continente asiático, el africano, que ellos siempre han tenido mucha persecución, mucho,
hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Por causa del evangelio. Y hemos visto videos, ¿verdad? De cómo están quemando a los cristianos, cómo los están enterrando vivos, todo lo que están haciendo, hermanos, que de veras que a veces nada más de ver esos videos uno se queda sorprendido de la maldad, ¿verdad? De cómo no se tienta en el corazón, cómo es posible que puedan hacer eso, ¿verdad? Quemar a cristianos así vivos, ¿verdad? Digo, no me cabe en la cabeza, hermanos, pero está muy tremendo, ¿verdad? Estamos viendo que los están matando, que los están persiguiendo, que los cristianos están siendo aborrecidos, ¿verdad? Y digo, pero pues ellos, ¿qué hacen, verdad? Los cristianos simplemente, pues tratan de hacer el bien, ¿verdad? Tratan de seguir las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y eso no le debería de afectar a nadie, pero sabemos, ¿verdad? Que también la maldad se iba a multiplicar y también lo advirtió la Biblia, y son esas tinieblas, ¿verdad? Porque no hay lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Ellos son, ¿verdad?, los que persiguen a los cristianos, todos estos demonios, ¿verdad?, en estas personas, y de veras que cada vez vemos más esto, hermano. Yo lo veo cada vez más seguidos, muchos videos, ¿verdad?, de cristianos que los están metiendo en fosas, pero vi una vez uno donde los estaban como que aventando a una fosa, pero al momento que lo aventaban, ahí les disparaban. Y entonces digo, qué tremendo, de veras que no, es mucho, ¿verdad? Lo que se está viendo, quemados, decapitados, jugando, hermanos, con cabezas decapitadas. Yo digo, pero ¿cómo es posible? No me gusta ver a veces esos videos, ¿verdad? Porque es bastante triste lo que se ve, se siente como impotencia, ¿verdad? Muchos sentimientos que podemos sentir porque son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque pues tenemos hambre y sed de justicia también, ¿verdad? Y decimos, pues no es justo todo lo que está pasando, todo lo que la gente está sufriendo, ¿verdad? Y no le hacen mal a nadie. Entonces, bueno, hermanos, y lo que hemos visto aquí también en las noticias y todo lo que se sube, ¿verdad? Que pues están habiendo mucha gente que se está levantando, ¿verdad? De cierta religión que son perseguidores de la iglesia, ¿verdad? Y se están posicionando y ellos ya están en muchas naciones, ya están en la mayoría, solamente están esperando fortalecerse, ¿verdad? Fortalecerse para que den el golpe, ¿verdad? Y bueno, que el Señor nos ayude. Ya el Señor nos advirtió, ¿verdad? Que va a haber traición, aún nos van a entregar, ¿verdad? A nuestra propia familia nos iba a entregar, entonces que no nos sorprenda, gracias a Dios que Él nos dejó su palabra, ¿verdad? Que no podemos, no podemos ignorar y bueno, nos estamos apercibiendo de todo lo que nos pudiese, ¿verdad?, acontecer, pero el Señor quiere que estemos preparados, ¿verdad? Ya todos estamos aquí, ¿verdad? Bien, con el conocimiento de la palabra, no es para que huyamos, para que nos espantemos, ¿verdad? Para que corramos, ¿verdad? No tengamos miedo, porque el Señor nos dijo que no, sino para que lo conozcamos, ¿verdad? Y estemos preparados, nos preparemos para todo esto. Entonces, bueno, la traición, así como también nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Sufrió traición también nosotros, porque dijo que sus discípulos seríamos semejantes al Maestro, ¿verdad? Y también nos pasaría situaciones como a Él, como aborrecimiento, traición y todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Y a vivir. Y muchos van a tropezar, como dice, y se van a entregar los unos a los otros y se aborrecerán. Qué tremendo, ¿verdad? Y muchos de ellos que van a hacer esto, pues son los mismos hermanos en Cristo, ¿verdad? Muchos que van a apostatar, muchos que se van a enfriar, que van a, a estar tibios, ¿verdad? Y van a entregar a los hermanos por salvar su vida, ¿verdad? Como nos decía nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Muchos quieren salvar su vida, pero pues van a perder la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante, la vida eterna. También, ay, aquí tengo otro puntito, es que bueno, sí, aumento de la maldad. Gloria a Dios, ¿verdad? También eso nos lo dice ahí en Mateo en 24:12. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cuánta maldad en la tierra, cuánto secuestro, cuánto extorsión, cuántos están secuestrando a niños para quitarle los órganos, ¿verdad? Cuánto está pasando, hermanos. De veras que muchas noticias, ¿verdad? De cómo también están dejando tantos bebés tirados en la calle, los dejan abandonados, los dejan hasta en la basura,
así en la calle, en la carretera, en el frío, demasiados videos que igual antes lo veíamos, ¿verdad? No decimos que no pasara, pero es que esto aumentó, o sea, esto es a cada ratito una noticia de esto, una noticia del otro, pura, no hay un día que no haya una noticia que veamos mala, ¿verdad? De asesinato, de robo, de extorsión, de secuestro, de violación en las escuelas, esto está muy tremendo, ¿verdad? Estamos viendo que está bien difícil ya la situación en todos lados, ya no podemos confiar de nada, hasta en las escuelas, violando a los maestros, a las alumnas, a los niños, ¿verdad? Entonces esto se está poniendo cada vez peor y realmente, ¿verdad? Nos damos cuenta y vivimos en una sociedad que a veces, como digo, ¿verdad? Nos sorprendemos de cuánta maldad puede tener un ser humano, hasta qué extremo pueden llegar, ¿verdad? Y no solo es a nivel de la gente que decimos, bueno, ya están corrompidos, ya crecieron así, ¿verdad? Pero es que hasta niños que están matando a sus padres, niños que porque no le dieron un videojuego les disparan a sus padres, cosas muy tremendas que a corta edad, ¿verdad? No veíamos eso. Están llenos ya de maldad, de corrupción a niveles muy pequeños, ¿verdad? Entonces vemos que pues sus padres no les han de enseñar nada de la palabra, no los instruyen, ¿verdad? Ni siquiera conocen la palabra y tampoco les interesa, ¿verdad? Están de lleno metidos en la maldad y estamos viendo cosas tan tremendas que sorprende, ¿verdad? Ya hasta un niño nos puede asaltar. Hay niños, de hecho yo vi un video, ¿verdad? No sé si es aquí en México, la verdad que no recuerdo, pero era un niño, no recuerdo si tenía 9 o 10 años, alrededor de esos años, y estaba ya asaltando a la gente, era un sicario de esa edad. Y bueno, pues lastimosamente, ¿verdad? Lo asesinaron, lo balacearon y bueno, se vio la noticia, ¿verdad? De cómo lo mataron, ¿verdad? Cómo llegaron y le dieron muchos balazos. Entonces digo, pero era un niño, ¿verdad? Pero imagínense ya haciendo esas cosas, ¿verdad? Ya vendiendo droga, ya haciendo tanta maldad en la tierra, ¿verdad? Hasta yo creo que ya había matado él, quizá, ¿verdad? Quizá ya había matado, ya había hecho muchas cosas, vendido drogas y demás. Entonces, bueno, hermanos, esto está, de veras que está tan tremendo todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo. Y aunque no tenemos televisión, pero en los celulares ahí nos llega, ¿verdad? Y yo no sé por qué razón, pero ahí tengo como un sistema de mensajes, ¿verdad? Que de repente te manda el mensaje y todo lo que pasó. Y bueno, te enteras de todo, ¿verdad? Acá también con el Telegram, ¿verdad? En las noticias y todo vemos tanta cosa, tanta maldad que bueno, de veras que todo esto está al extremo, ¿verdad? Como que si alguien no se da cuenta que estamos en los tiempos del fin, de veras que está de plano muy dormido, muy ciego, ¿verdad? No es posible que no se dé cuenta de todo lo que estamos viendo. Y también nos dice, ¿verdad? En el mismo Mateo 24, ¿verdad? Nos dice que el Evangelio sería predicado a todas las naciones, ¿verdad? Y nos dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Claro que ahorita todavía no es el fin, ¿verdad? Pero ya son señales, ya el Evangelio se está predicando a muchos lugares, a muchas partes y las redes sociales han ayudado, ¿verdad? También yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos decir malas pues porque quizá, ¿verdad? Es mucha pérdida de tiempo, se utilizan mal, pero también las redes sociales han sido buenas, ¿verdad? En usándolas para lo que es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para evangelizar a las almas, ¿verdad? Para llevar el Evangelio, para llevar la palabra, para que las personas también suban sus revelaciones, sus sueños, como está hablando Dios, ¿verdad? Y todos los tipos de redes sociales se están usando, entonces ya no hay excusa, ¿verdad? La mayoría yo creo que ya ha escuchado el Evangelio, no sabemos cuántos, ¿verdad? Pero antes era más difícil, ¿verdad? Que sí se tenían que congregar en una iglesia, tenían que ir a algún lugar específico, pero ahora les llega su celular, ¿verdad? Les llega si les mandamos alguna revelación, algún sueño, algún versículo bíblico, ¿verdad? O les queremos mandar un audio diciéndoles, oye, acepta a Cristo, oye, tú necesitas a Jesús, ¿verdad? Oye, tú sabes cómo es la salvación, o alguien te ha predicado. Y bueno, sí es a veces sorprendente, ¿verdad? Que muchos no lo hayan escuchado, pero ya la mayoría tiene acceso, ¿verdad? A lo que es el Evangelio. Pero sí nos hemos dado cuenta, yo creo que mis hermanitas, ¿verdad? Y nosotros que tratamos de hablarles a las personas, ¿verdad? Yo sí les he preguntado, y le digo, ¿has escuchado el Evangelio de Cristo?
y dicen que no. Entonces digo, bueno, qué tremendo, ¿verdad? También que estas personas que faltan, ¿verdad? Todavía faltan personas para que lo escuchen, por eso está aquí todavía la iglesia, ¿verdad? Pero sí vemos, ¿verdad? Que ya también ya está avanzando mucho en este sentido, porque ya casi todos tienen un celular, hasta la gente muy de bajos recursos, ¿verdad? Que no tiene mucho dinero, tienen un celular y es sorprendente. Quizás más en Estados Unidos, ¿verdad? Porque acá, bueno, otras naciones, no solamente ahí donde igual, ¿verdad? Vemos que ya prácticamente todos tienen. Acá, digamos que no todos, pero sí hay mucha gente que yo me he sorprendido, que digo, pero ¿cómo es posible, verdad? Que se ve que todavía no usa zapatos, trae guarachitos o algo, pero tiene celular. Y digo, bueno, qué tremendo, pero qué bueno, ¿verdad? Si lo usan para lo bueno, si les llega el Evangelio de Jesucristo por ahí, si ellos pueden escuchar algún versículo bíblico, ¿verdad? Alguna prédica, alguna revelación, gloria a Dios, todo eso es de bendición, ¿verdad? Si lo usan para lo bueno, entonces, bueno, se sigue predicando el Evangelio, ¿verdad? Y vemos que ya mucha gente ya lo conoce, gloria al Señor. También nos habla ahí mismo Mateo, ¿verdad? De la gran tribulación que iba a venir y nos dice ahí en Mateo 24, del 15 al 21, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de los que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y eso está a punto de acontecer, ¿verdad? Vemos que ya todo se está moviendo, ya todo se está organizando, ¿verdad? Por atrás ya se están moviendo muchas cosas sin que quizás ahorita lo podamos ver, pero sabemos que ya todo se está moviendo para esa gran tribulación, ¿verdad? Que ya no nos queda mucho, que ya esto está por cumplirse, ¿verdad? Y bueno, no solamente como decimos al pueblo de Dios, ¿verdad? A los judíos, sino que esto también viene a los cristianos, ¿verdad? Que íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Y claro que nos toca también a nosotros, ¿verdad? Se me pasó aquí a anotar un versículo, pero por ahí sí hay un versículo donde dice, ¿verdad? De que se fue a hacer guerra, ¿verdad? Contra el hijo de la mujer y contra los de su descendencia. Entonces ahí se está refiriendo a los cristianos también, ¿verdad? A nosotros y a los judíos nos viene gran tribulación, ¿verdad? Nos viene persecución, que nosotros esperamos, ¿verdad? Realmente irnos antes, porque hay muchas ahí muchos pensamientos, ¿verdad? Y muchas teorías de que en medio de la tribulación, muchos dicen que no, antes de la tribulación, y otros dicen que se divide, ¿verdad? En tribulación y gran tribulación. Unos dicen que antes, otros que después, otros que en medio, que cuando empieza la gran tribulación ahí la iglesia se va exactamente, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que la ira no la vamos a pasar, la ira no es para nosotros, ¿verdad? La ira es para los desobedientes, para los que negaron a Cristo, para los que se complacieron en la inmundicia, ¿verdad? No quisieron aceptar a Jesús, ¿verdad? En su corazón, pero quizás sí, persecución nos va, ya la persecución ya está, ¿verdad? Y como decíamos, decapitados, quemados, y vemos que todavía no estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo que está pasando todo eso y nosotros también seremos perseguidos, ¿verdad? Como ellos, que Dios nos ayude, que Dios nos prepare, que estamos orando, ¿verdad? Para que si nos llama el Señor como mártires, podamos resistir, ¿verdad? Hasta el fin y no negar su nombre y no amar nuestra vida hasta la muerte. Que el Señor nos ayude, hermanitos, porque si de plano está muy tremendo todo esto, toda la maldad, y bueno, no sabemos, ¿verdad?, de qué manera o si nos va a tocar o no, porque con todos los juicios que también están por caer, ¿verdad?, no sabemos, el Señor ha hablado que muchos se los va a llevar, entonces solamente el Señor sabe, ¿verdad? A quién le va a tocar ser perseguido, ser mártir, quién va a morir quizá en los juicios, ¿verdad? Quién se vaya en el arrebatamiento, porque también el Señor ha hablado, ¿verdad? Por medio de todos sus siervos y de su palabra, ¿verdad? Que por eso nos va a sacar, ¿verdad? Nos va a rescatar en ese arrebatamiento y entonces vamos a escapar de todas estas cosas, ¿verdad? Y apenas estábamos leyendo, ¿verdad? Ese versículo donde dice eso, ¿verdad? Que el Señor nos va a sacar, nos va a rescatar antes de que todo esto venga, ¿verdad? No recuerdo cuál era el de Apocalipsis, ¿verdad? Que leímos, que nos dice eso, que nos habla la iglesia, ¿verdad? La iglesia que fue fiel,
y que nos iba a sacar antes de que todo eso aconteciera. Entonces sabemos que es así, ¿verdad? Que el Señor es bueno, para siempre su misericordia, pero sí, de que viene persecución, ¿verdad? De que siempre la ha habido. Hay un versículo también por ahí, ¿verdad? Que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Siempre ha sufrido violencia el reino de los cielos y no es diferente en los tiempos del fin, aún más, ¿verdad? Lo sabemos. Sabemos que va a ser más tremendo. Entonces, bueno, hermanos, que el Señor también nos fortalezca, nos ayude, ¿verdad? Sigamos orando, sigamos preparándonos, que todo esto, como les decía, ¿verdad? No es que tengamos miedo ni nada, ¿verdad? Sabemos, estamos viendo los tiempos, pero es para que nos preparemos, para que busquemos más del Señor, ¿verdad? Más buscar de esa llenura del Espíritu Santo, más buscar su presencia, ¿verdad? Más buscar una comunión íntima con el Señor, su dirección y todo, porque a muchos Dios, ¿verdad? Les ha hablado que de algunos lugares los va a mover, los va a quitar, y es en su tiempo perfecto, ¿verdad? Quizá ahorita todavía el Señor está esperando, ¿verdad? No es el tiempo, pero nos va a hablar, ¿verdad? Quien no quiere que esté en cierto lugar y los va a mover, entonces gloria al Señor, damos gloria a Dios, porque Él siempre está alerta, ¿verdad? Y siempre está hablándonos a su pueblo. Tengo otro puntito aquí, nos dice endurecimiento del corazón y corrupción, ¿verdad? Y eso también lo estamos viviendo y seguimos en Mateo y nos dice su palabra, ¿verdad? Más como en los días de Noé, es del 24, Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Y ya podemos entender, ¿verdad? Como hemos visto aquí en este ministerio, ¿verdad? De que los días de Noé son muchas cosas, ¿verdad? Endurecimiento del corazón, porque Noé les predicó, si no mal recuerdo, son como cerca de 120 años, que se arrepintieran, ¿verdad? Que venía lluvia y ellos se reían y se burlaban y decían que cómo, si nunca había caído nada, ¿verdad? Ni una gota, ellos ni conocían la lluvia, entonces cómo iba a venir un diluvio, ¿verdad? No creían, estaba duro su corazón por el pecado y no querían escuchar, ¿verdad? Asimismo también es ahora, que aunque les decimos Cristo viene, se ríen de nosotros, se burlan de los cristianos, dicen que nosotros y nuestros, como me dijeron, tú y tu mundo de fantasía, ¿verdad? Nos dicen porque creemos en el cielo, porque creemos, ¿verdad? Que Cristo viene, o sea, eso para ellos es locura, les da risa, les da, no sé, no creen realmente, ¿verdad? Que todo esto va a pasar. Entonces, así pasó en los días de Noé, ¿verdad? Él les predicó mucho tiempo, estuvo intentando, ¿verdad? De hacerles entender que iban a morir, que se tenían que arrepentir, que tenían que entrar en el arca, ¿verdad? Pero no quisieron. No quisieron y vemos que hoy no es diferente, hermanos, hay burlas, hay indiferencia, todo esto, ¿verdad? Ahí nos decía nuestra hermanita Blanqui, ¿verdad? Nuestra hermanita Blanquita de los burladores, así, hermanos, así está y así es como el Señor lo dijo, ¿verdad? Indiferencia y burlas. Jesús dijo, ¿verdad? Que la gente en general no haría caso de esas pruebas innegables del tiempo del fin. Sabemos que es innegable, que estamos viendo, pero ellos siguen endurecidos, ellos siguen diciendo que no, que siempre ha temblado, que siempre ha habido, ¿verdad? Las señales en los cielos como los eclipses, que esto y que lo otro, que siempre ha habido maldad. Pues sí, ellos lo dicen porque realmente hay indiferencia, ¿verdad? Ellos no lo creen, ellos no están viendo. Lo que decimos para nosotros es innegable, ¿verdad? Pero bueno, el Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Nuestra tarea, como lo hizo en ese tiempo, ¿verdad? En Noé, era predicar la palabra y avisarles, ¿verdad? Y nosotros también avisarles que viene la espada, ¿verdad? Que viene juicio, que vienen cosas tremendas, que Cristo viene, si nos creen o no. Bueno, pues ahí ellos tampoco les creyeron, ¿verdad? Pero ¿verdad? Tratar de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no de todos es la fe, pero muchos van a creer, ¿verdad? Y mucho más cuando el Señor derrame, ¿verdad? Tal vez muchos de sus juicios, muchos van a venir a Él. Sabemos también, ¿verdad? Que estamos esperando que haya un avivamiento. Entonces, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, ¿verdad? La maldad de la gente, sus burlas, su indiferencia es mucha en estos tiempos. Y también, ¿verdad? En segunda de Pedro 3, del 3 al 4, nos dice su palabra, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas parecen así, como desde el principio de la creación. Y bueno, en esto no voy a abundar, ¿verdad? Porque ya nos habló también nuestra hermanita.
pero sí vemos que la gente no entiende, hermanos, que la gente se burla, que la gente, así nos han dicho, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Que ¿dónde está? Que siempre decimos lo mismo, que viene tribulación, que... Ah, gracias. Gracias, sí. Gracias. Ah, sí. Gracias, gracias. Este, como les decía, ¿verdad? Que yo creo que ustedes también, y a mí también me han dicho, ¿verdad? Nos han comentado, algunos de los que les hablamos, ¿verdad? Nuestra propia familia, ¿verdad? Y no nos creen, hermanos, y dicen, pero es que siempre estás diciendo lo mismo, siempre dices que vienen tiempos difíciles, que Cristo viene, que va a temblar, que viene hambre, que esto y que el otro, y no pasa nada, no pasa nada, todo lo vemos igual, todo sigue lo mismo, eso no va a suceder, ¿verdad? Muchos dicen, no, eso no va a suceder, y se burlan y se ríen, y creen que estamos locos, que somos exagerados, que fanáticos, no creen, ¿verdad? Que Cristo viene, no creen que pronto es su venida, no creen de los juicios, no creen casi nada, hermanos. Entonces, bueno, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y que sea Él el que los convenza de pecado, de justicia, de juicio, que los convenza del juicio venidero, ¿verdad? Y de todo lo que va a venir, porque va a venir, ¿verdad? Y muchos van a perecer lastimosamente, porque así como no creyeron, ¿verdad? De Noé, no entraron en el arca más que 8 personas, entonces así va a ser también en este tiempo. Muy poquitos son los entendidos, muy poquitos son los que entran en el arca, los que, ¿verdad? Los que creen, los que tienen fe, los que quizás, ¿verdad? Humillan su corazón, piden perdón a Dios para poder entrar en la salvación, en la vida eterna, ¿verdad? Y esto va igual, ¿verdad? Que como en esos tiempos y peor, ¿verdad? Porque vemos los tiempos muy tremendos, muy difíciles. Que el Señor nos ayude, hermanos. También, ¿verdad? Vemos que va a haber apostasía y nos dice eso en segunda de Tesalonicenses 2:3, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes, ¿verdad? Antes de que se manifieste el hombre de pecado, vamos a ver la apostasía y lo estamos viendo muchísimo, muchísimo en estos tiempos, ¿verdad? Que muchos han apostatado de la fe. Vemos muchas iglesias con muchas luces, con muchos parece discoteca, hermanos, con muchos arreglos, ¿verdad? Les voy a mandar por ahí una foto ahí donde supuestamente es una iglesia cristiana, ¿verdad? Y bueno, este es un pequeño ejemplo, pero hay muchísimas, ¿verdad? Muchas formas, muchos videos que hemos visto de gente, ¿verdad? Que se congrega en las iglesias, pero todo lleno de luces. Parece, como les digo, que estás en un antro, ¿verdad? O no sé cómo les digan en sus países, pero en esos lugares donde bailas en la noche, ¿verdad? Y que se empiezan a tomar y todo. Así parecen las iglesias. No hay respeto a Dios, ¿verdad? No hay una buena vestimenta de parte de los cristianos. Definitivamente no vemos frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no mora ahí, ¿verdad? No vemos santidad, no vemos consagración, no vemos arrepentimiento genuino, no vemos, ¿verdad? Que se predique la sana doctrina, sino que son doctrinas de demonios, ¿verdad? Han apostatado muchos de la fe y se han apartado, ¿verdad? Y vemos que eso cada vez está peor, porque siempre, sí, tal vez, bueno, hemos visto apostasía antes, pero últimamente eso ha incrementado. Yo, la verdad, hermanos, que yo me cambié, ¿verdad? Cuando yo me congregaba en la iglesia física, sabemos que fue lo de la pandemia y bueno, ya cuando terminó la pandemia, yo ya estaba en otro lugar, me cambié de casa, pero cuando quise ir a buscar una iglesia de sana doctrina, por aquí por donde yo me cambié, fui a varios lugares y no encontraba, hermanos, o sea, entraba y decía, no se siente el poder del Espíritu Santo, yo no sentía nada, hermano, como si entrara a otra iglesia de otra religión, ¿verdad? No sentía nada y decía, no, aquí no, y luego iba, no, es que acá tampoco, no, es que acá dejan esto, es que acá está todo adornado, es que, o sea, siempre encontraba, ¿verdad? Cositas y todo. Yo sé que no hay iglesia perfecta, pero sí, hermano, realmente que el mínimo, ¿verdad? Los hermanos, las hermanas den testimonio, que tengan frutos, que no sea perfecta, pues lo sabemos, no hay ninguna que sea perfecta, pero sí, hermanos, sí tenemos que buscar un lugar donde more el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde haya, donde se vea, ¿verdad? Esos frutos, ¿verdad? Donde haya respeto a las cosas de Dios, a la obra de Dios, ¿verdad? Cómo se suben en los púlpitos, ¿verdad? Con tenis, con gorras,
hasta con lentes, ¿verdad? Y sabemos que no hay un respeto al púlpito, desde ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Desde que entramos ahí y definitivamente no sentimos la presencia de Dios, no se siente el Espíritu Santo, lo han sacado, ¿verdad? Y yo busqué varias iglesias y no, y entonces, bueno, finalmente, gracias a Dios, ¿verdad? Que con esto de la pandemia, por eso conocimos aquí, yo creo que muchos Pan de Vida, ¿verdad? Yo la conocí por eso, ¿verdad? Porque no estaba buscando yo iglesia física y no encontraba. Y por aquí, ¿verdad? Que mi hermanita Emma me pasó el link, ¿verdad? De Pan de Vida y gracias a Dios ella al ratito va a dar su testimonio, ¿verdad? También de cómo entró aquí, gloria a Dios, pero vemos, ¿verdad? Que yo realmente no encontraba, hermanos, iba aquí, iba allá y no, y de hecho de la que salí por eso, ¿verdad? Porque habían muchas cosas que realmente al Espíritu Santo no le agradaban, no era a mí, ¿verdad? Sino que al Espíritu Santo no le agradaban y traen a las almas, ¿verdad? Como que con el mundo, haciendo sus obras de teatro, pero adentro de la iglesia y ahí con luces, jugando adentro de la iglesia. No sé, hermanos, estas cosas de bailes, como hacer conciertos, digo, pero ¿cómo en una iglesia pueden hacer conciertos? Dijo el Señor, mi casa de oración será llamada, ¿verdad? Mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Todo tiene un lugar, ¿verdad? Pero digo, pero ¿cómo en la iglesia se les puede ocurrir hacer conciertos de ska cristiano? Sabemos que eso no es de Dios, ¿verdad? Que el Señor se le alaba con cánticos espirituales, con salmos. ¿Cómo puede ser así? Que sus, igual algunos dicen, ¿verdad? Su rock cristiano o bachata, yo no sé cuáles son las modas, ¿verdad? De última, pero he oído así, cristiano, le llaman cristiano. Entonces decimos, ¿cómo es posible, verdad? A muchos el Señor nos sacó por eso de las iglesias físicas. Igual no todas, como yo digo, ¿verdad? No todas, pero la mayoría sí están muy mal, hermanos, muy mal espiritualmente. No se siente el poder de Dios, no se siente, ¿verdad? Como les decía, la presencia, el Espíritu Santo. No se siente nada, hermanos. Y viendo todo eso, ¿quién se va a quedar, verdad? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, ya definitivamente, ¿verdad? Vemos que esto cada vez está peor y cada vez es más difícil encontrar una iglesia de sana doctrina, una iglesia que realmente, ¿verdad? Haya sanidades, liberaciones, donde se ve el poder de Dios, donde se sienta su presencia, donde se predique, ¿verdad? La palabra completa. Entonces, bueno, es muy complicado, hermano, los tiempos que estamos viviendo definitivamente. También nos dice aquí en 1 Timoteo, creo que no lo leí en 4:1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y no hace mucho, ¿verdad?, que nuestra pastora exhortaba en esta iglesia, y bueno, siempre lo ha hecho, ¿verdad?, y bueno, también nosotros si vemos en otros hermanos, ¿verdad? Exhortarles, ayudarles, animarles a saber, ¿verdad? Que hay muchos que están predicando la palabra, pero en su propia concupiscencia, ¿verdad? En sus propias doctrinas de demonios, ¿verdad? Diciendo que esta carta, que Pablo esto, que no, que esta carta no es verdadera, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que se dicen y hay muchos engañadores, ¿verdad? Muchas doctrinas que sacaron erradas, ¿verdad? Y vemos eso también demasiado últimamente, ¿verdad? Que queremos escuchar a alguien y ya de repente decimos, por eso dejamos de escuchar a tantos, ¿verdad? Y a todos prácticamente, ¿verdad? Porque ya no oímos verdad en ellos, ¿no? Hay muchos versículos que ellos han transgiversado, ¿verdad? O escuchamos cosas que dicen, pero sabemos que no está así escrito en la palabra. Entonces uno va escudriñando, ¿verdad? Y vamos, como dije una vez, como que encendiendo nuestras antenitas, ¿verdad? Y empiezas a detectar, esto no está en la Biblia, esto tampoco. Muchas revelaciones, muchos falsos profetas, muchos maestros, ¿verdad? Que se dicen ser ellos maestros de la palabra, eruditos de la palabra, pero el Espíritu Santo no muere en ellos, no está el Espíritu Santo, ¿verdad? En ellos. Entonces ellos tienen muchas doctrinas cerradas y así salieron, ¿verdad? Como todos sabemos, muchas de las libros, ¿verdad? Que tienen extra en muchas de las religiones, así salieron, ¿verdad? De que Dios me habló, que me mandó un ángel, ¿verdad? Y el ángel me dijo esto, y sacan sus libros y sus teorías y puras doctrinas de demonios, ¿verdad? La única palabra, ¿verdad?, que podemos tomar en consideración es la Biblia. La Biblia es lo que deberíamos de leer y si ni siquiera hemos entendido, ¿verdad?, todo lo que está ahí escrito, ¿para qué buscar más, verdad? ¿Para qué más libros y para qué más doctrinas de hombres? Pero bueno, esto lo vemos demasiado y hay que tener cuidado, ¿verdad? Todos nosotros, de a quién escuchamos, aún hasta en las alabanzas hay mucha contaminación, mucha corrupción, muchas cosas que no vienen del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como que muy alertas, hermanos, y todo preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque por todos lados nos contaminamos.
si escuchamos y oímos, ¿verdad? Las alabanzas que no glorifican a Dios, ¿verdad? Los falsos pastores, las falsas profecías, todo eso nos va contaminando y nos va llenando. Por eso es necesario, ¿verdad? De que también tengamos constantemente liberación. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos acceso a ellos muy fácil aquí en esta iglesia. Gloria al Señor. Aunque otro puntito es la ciencia aumentará, ¿verdad? Y sabemos también eso. Y ese poquito el Señor me lo recordaba. Sí lo sabemos, ¿verdad? Pero no me había recordado ese versículo. Y en Daniel 12:4 nos decía, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que ya la tecnología, la ciencia se ha aumentado demasiado, que hay muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Y algo que yo escuché últimamente, vemos, voy a poner ahí la imagen de esta robota, ¿verdad? Que están haciendo robots muy reales, ¿verdad? Casi como seres humanos, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hagan, ¿verdad? No sé, pero que al tacto son como piel humana, como muy suaves. Pero no solo eso, ¿verdad? Sabemos que eso es parte de lo que últimamente hemos estado escuchando, pero muchas cosas que yo ni siquiera puedo entender, hermanos, que quieren escanearnos, ¿verdad? Ah, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. El alma, hermanos, el alma. El alma, algo muy tremendo que yo dije, pero ¿qué es eso? O sea, cosas que escuchamos que quieren imprimir comida, han escuchado, me imagino, ¿verdad? Comida impresa, no sé, cosas así que uno dice, ¿qué? O sea, realmente yo no puedo entender todo eso que dicen, ¿verdad? Toda la ciencia, todo lo que están sacando. No puedo, de veras que no lo entiendo, no entiendo cómo puede aumentar tan rápido todo esto y vemos que esto se cumplió demasiado pronto porque ustedes se recordarán, me imagino que muchos de ustedes saben, ¿verdad? Y se recuerdan cómo evolucionó lo del teléfono, por ejemplo, cómo antes era, los primeros celulares que sacaron eran prácticamente como un teléfono de estos de los últimos que tenemos, me imagino, ¿verdad? Que son como muy grandotes, muy pesados y muy anchos. Eran así, pero eran celulares, pero los traía la gente, ¿verdad? Aquí metidos en su cinturón y todo. Y yo los veía y eran carísimos, ¿verdad? Porque tenían las teclas. Y era como un teléfono ahorita muy de los que ahorita tenemos en casa, pero ellos lo llamaban celulares, ¿verdad? Y cada vez ya están siendo muchísimo más. O sea, de unos años para acá fue tanta la evolución que ya los celulares están muy planitos, ¿verdad? Ya casi no tienen peso, unos bien chiquititos, hasta los hacen se doblan, ¿verdad? Algunos que yo he visto que se doblan. Mucha tecnología, hermanos, y ya no ocupas casi para nada lo demás, porque antes tenías ustedes me imagino que muchos los conocen, ¿verdad? O algunos, no sé si algunos los usaron, Wallman, Dixman, todas estas cosas, los cassettes, ¿verdad? Hace muchos años, eso tiene muchos años que se usaba, pero digamos que en un lapso de igual 20, 30 años, eso evolucionó, pero demasiado. Todo eso ya ni existe. Y nuestros hijos ahorita, si les decimos eso, ni siquiera los conocen, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces vemos que fue un paso gigantesco y además apenas si tienes algo y al otro año ya hay otra cosa mejor, ¿verdad? Ya otro celular con más tecnología, que primero 3G o 2G, luego 5G, ya no sé ni en cuál vamos, ¿verdad? Creo que 4G, 5G, y todo a cada ratito lo están cambiando, lo están renovando y ya es obsoleto. En unos años ya no te sirve tu teléfono porque ya se venció, ¿verdad? Ya no está actualizado. Entonces eso fue demasiado rápido, demasiado rápido y bueno, vemos que el Señor ha estado mostrando, ¿verdad? Y que esto va a ser todavía más, o sea, si eso nos sorprende, esto va a ser todavía muchísimo más rápido todo. Entonces vemos que definitivamente, ¿verdad? O sea, no podemos negar que ya el tiempo se terminó, hermanos, que ya la venida del Señor está muy cerca, ¿verdad? El arrebatamiento, todo lo que Él habló y no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Para prepararnos. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Tantas cosas que oímos que de plano, les digo yo, a veces ni siquiera comprendo lo que están diciendo. Otro puntito aquí tengo, ¿verdad? Las profecías bíblicas se entenderían mejor y Daniel, en el libro de Daniel, ¿verdad? Nos dicen en el capítulo 12, versículo 9 y 10, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y algunos de los impíos se entenderán.
y ninguno de los impíos entenderá, ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén, aleluya. Entonces vemos, ¿verdad? Que nosotros los cristianos estamos ahí, los apercibidos, entendemos un poquito más, ¿verdad? Todas estas profecías bíblicas, ¿verdad? Y también con las revelaciones, ¿verdad? Que nos han traído aquí a Pan de Vida, nuestra pastora, ¿verdad? Y el hermanito, ¿verdad? Que está trayendo muchas de las revelaciones que el Señor le ha dado, podemos entender mejor, ¿verdad? Las escrituras bíblicas, porque sí hay muchos versículos, muchos libros, ¿verdad? Que no son tan fáciles de entender, entre ellos Daniel, ¿verdad? Isaías, Apocalipsis, quizás a algunos otros, ¿verdad? Que cuestan trabajo, solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos entender, y cada vez que se acerque el tiempo, el Señor, ¿verdad? También dijo, aquí está, ¿verdad? Que nosotros entenderíamos, los entendidos y los que ¿verdad? Los que estamos con Cristo seríamos más entendidos y más comprendidos de todas estas cosas que el Señor había sellado, ¿verdad? Para el tiempo del fin, pero ahorita es el tiempo ya, por eso está descubriendo todas estas cosas, ¿verdad? Y estamos viendo y entendiendo más estas profecías y toda la palabra, ¿verdad? Como que se nos ha desmenuzado, ¿verdad? Cada vez más aquí en Pan de Vida nos estamos llenando y entendiendo mejor, ¿verdad? Todas estas palabras que fueron escritas hace mucho tiempo. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos un mejor entendimiento y poco a poco también, ¿verdad? Vamos a seguir entendiendo más, hermanos, porque que sepamos todo tampoco, ¿verdad? Pero sí podemos entender un poco mejor a qué se referían, ¿verdad? Ciertos versículos bíblicos, sobre todo los que van del tiempo del fin, porque ya el Señor los está revelando y damos gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que todo esto se cumple, ¿verdad? Y gloria al Señor. Otro puntito tengo aquí, la falta de fe, ¿verdad? Y también nos dijo aquí el Señor, esto nos lo advirtió, que iba a haber falta de fe. Hebreos 3, 12, 13 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mucha incredulidad y lo vemos ahorita, ¿verdad? Y vemos que la mayoría de la gente, ¿verdad? Está en eso, está en la incredulidad, por más de que les hablamos, por más de que les decimos, ¿verdad? Son incrédulos, no creen todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Muchos, aún dentro del pueblo cristiano, no creen en el infierno, no creen en el arrebatamiento, no creen en otras cosas, ¿verdad? No sé si en el cielo, quizá, digo, al menos en eso deberían de creer, pero es de sorprenderse, hermanos, que a veces platicamos, digo, de la gente de afuera y todo, pues ya no se nos hace tan extraño, pero a veces con los cristianos, ¿verdad? Y no, hermanos, no creen en el infierno, digo, pero ¿cómo puede ser eso? Si está escrito en la palabra, ¿verdad? Hay mucha incredulidad aún dentro del pueblo del Señor, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? De todos los cristianos, ¿verdad? Que están en las iglesias, que solamente el Señor puede hacerlos nacer de nuevo, ¿verdad? Porque de otra manera, pues no va a haber fe, ¿verdad? Y bueno, tampoco pueden creer todo lo que está escrito en la palabra. Nos dice también aquí Lucas, ¿verdad? En el capítulo 8, 18, capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, ¿verdad? Está diciendo el Señor que si cuando Él venga va a hallar fe en la tierra, porque la mayoría ya no tiene fe, la mayoría no cree, la mayoría, ¿verdad? Está muy distraído en las cosas del mundo, ni les interesa, ¿verdad? Hay mucha falta de fe, mucha incredulidad en toda la tierra, ¿verdad? En todo el mundo, y es lastimoso decir que a veces hasta dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues sí, todos podemos en algún momento, ¿verdad? Como que dudar, decir, bueno, Señor, he orado mucho por esta situación y no veo nada, ¿verdad? Pero no a tal manera en no creer, ¿verdad? En no creer que el Señor va a hacer la obra. Quizá podemos menguar en un momentito y decir, Señor, pero después, ¿verdad? Decimos, Señor, en ti confiamos, en ti creemos, seguimos esperando, ¿verdad? Que nuestra fe no decrezca, ¿verdad? Que nuestra fe aumente, pedirle al Señor siempre que, así como los discípulos, ¿verdad? Aumentanos la fe también, nos ayude con nuestra fe, hermanos, porque muchos, yo sé que han esperado mucho tiempo, ¿verdad? En el Evangelio, que ya son cristianos ya de muchos años, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos avive el fuego, que estemos siempre, ¿verdad?
temor a Dios, con el amor al Señor, a su obra, ¿verdad? Que no nos apartemos, ¿verdad? De Él, porque en el enfriamiento, ¿verdad? Podemos ahí caer en que también nos disminuya la fe, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos mantenga con fe firme hasta el final, porque hay mucha incredulidad. Señales en el cielo, eso también nos lo sabró, ¿verdad? El Señor, y aquí tengo Hechos 2, 19, 21, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este también lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y ya por ahí ya habíamos compartido en un día de la enseñanza, ¿verdad? Varias señales en el cielo y también en la tierra que hemos visto, ¿verdad? Que nos ha tocado ver, vivir, y se ha como que incrementado todas estas señales, ¿verdad? Y sí, pues siempre hemos visto, ¿verdad? Quizá los eclipses, quizás, ¿verdad? Hemos visto auroras boreales, pero no en lugares donde no era común, ¿verdad? Los eclipses, pero no tan seguido, ¿verdad? Que últimamente, así antes era como que pasaban muchos años, ¿verdad? Para que viniera otro eclipse, y últimamente se miran muy seguidos, tanto los de sol como los de luna, ¿verdad? Hay muchas señales aún en la Tierra, ¿verdad? Que también estas cosas que sucedieron no hace mucho, ¿verdad? No recuerdo cuál fue el año, pero que se estaban colocando todos los animalitos en forma de círculo, ¿verdad? Que también no hace mucho pusimos unas fotos acerca de eso y veíamos, ¿verdad? Cómo hasta los animalitos, ¿verdad? Y de todas las especies, era hasta en digamos, las hormigas o los insectos, pero también animales más grandes, ¿verdad? Y todos haciendo así como que en círculo, y cosas que vemos raras, ¿verdad? Que vemos que sí, algo extraño está pasando, ¿verdad? Algo ya se está moviendo, y sabemos por qué, ¿verdad? Porque se acerca, ¿verdad? Se acerca el fin, se acerca el tiempo, ¿verdad? En que ya la iglesia se vaya, y que también, ¿verdad? Venga nuestro amado Jesucristo y a la tierra, ¿verdad? A reinar, ¿verdad? Con poder y con gloria. Entonces, bueno, la gente está muy endurecida, no se da cuenta o no quiere verlo, ¿verdad? No sabemos cuál es su pensamiento. Muchos quieren ignorarlo porque les da miedo, ¿verdad? Muchos tú les hablas del apocalipsis, aún dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, no quieren saber, no quieren leerlo, les da miedo, pero tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia, todos son parte de la escritura que nos dejó el Señor, y el Señor quiere que todos los leamos, ¿verdad? No podemos hacer al lado, ¿verdad? Libros que son muy importantes. Y así lo vemos, hermanos, muchos no quieren, ¿verdad? No quieren enterarse, no quieren saber, ignoran las señales, aunque las estén viendo también, ni siquiera las contemplan, ¿verdad? O ellos siguen diciendo lo mismo, que la madre naturaleza y cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Con lo que estamos viendo y con lo que sabemos que está pasando. Entonces, bueno, que el Señor les abra el entendimiento, ¿verdad? Y tenga misericordia como tuvo de nosotros, ¿verdad? Y ahora lo podemos entender también nosotros en estos tiempos. Bueno, tengo otro puntito aquí que nos dice acuerdos de paz, y también vemos, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en mujer encinta, y no escaparán. Amén. Entonces eso también lo advirtió el Señor, ¿verdad? Que iban a haber acuerdos de paz, y eso se está moviendo como nunca, ¿verdad? Yo creo que todos ya hemos escuchado que se está moviendo mucho por ahí un personaje, ¿verdad? Y que está haciendo muchos acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces vemos que ya, hermanos, todo esto se cumple, ¿verdad? Al pie de la letra, que ya no nos queda mucho, hermanos, tenemos un poquito y muy poquito, ¿verdad? Corto tiempo para seguirnos preparando, para seguir buscando del rostro del Señor, ¿verdad? Porque sabemos que esto viene, ¿verdad? Y todo esto, cuando alguien habla de que van a hacer un acuerdo de paz, ya hace muchos años se está tratando de hacer esto, pero cada vez se ve más cerca, ¿verdad? Y que lo firman, o que esto, que ya. Entonces vemos que realmente, ¿verdad? Ya esto ya está muy cerca, y pues ya no nos queda, ¿verdad? Tanto tiempo, que el Señor nos ayude. Otro puntito aquí es resistencia a la verdad, ¿verdad? Resistencia a la verdad y amadores de sus deleites más que de Dios. Esto también nos lo advirtió la palabra en 2 de Timoteo 3, del 2 al 9. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea que parecerán, ¿verdad?, por fuera como gente cristiana, apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Tantas palabras tan fuertes que dice este versículo, ¿verdad? Pero dice que así será, ¿verdad? Los hombres en el último tiempo van a resistir a la verdad, como nos dice ahí Janes y Jambres, ¿verdad? Que resistieron a la verdad. Y sí, me estaba recordando, ¿verdad? Cuando leí este versículo de cuando estuvimos viendo, ¿verdad? En el caso de Moisés, cuando Dios lo mandó, ¿verdad?, a sacar al pueblo de Egipto, y vimos, ¿verdad?, cómo el Señor envió a Moisés. Ay, me dolió el brazo. Perdón. Cómo el Señor envió a Moisés, ¿verdad? Y se recuerdan ahí de la señal que hizo, ¿verdad? De la serpiente, ¿verdad? Que se comió las serpientes que también pudieron hacer los brujos, ¿verdad? Los hechiceros con sus encantamientos. Resistían a la verdad. Vemos que realmente fueron muchas plagas, ¿verdad?, que Moisés hizo por mano del Señor, por mano de Dios. Y vemos que Janes y Jambres resistían, ¿verdad?, porque ellos querían hacer lo mismo con todos sus encantamientos. Y siempre también el faraón, ¿verdad?, endurecido de corazón, endurecido, y quería que estos hechiceros hicieran las mismas señales que Moisés hacía, ¿verdad? Entonces, bueno, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Resistían a la verdad. Ellos sabían quién era el Dios vivo y verdadero, porque hay en Éxodo, ¿verdad?, en un versículo que yo me quería recordar, y es este de Éxodo 8, 18, 19, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Porque muchas de las cosas, ¿verdad?, que habían sucedido en Egipto, ¿verdad?, por mano de Dios, pero a través de Moisés, ¿verdad?, ellos, todos los hechiceros, lo repetían con sus encantamientos, ¿verdad? Pero ahí ellos están declarando con su boca que dedo de Dios era ese. Entonces sí sabían que había un Dios vivo y verdadero, pero no lo querían reconocer, no querían, ¿verdad?, dar su mano a torcer, como dicen aquí, no querían, ¿verdad?, reconocer al Dios vivo y poderoso. Vemos, ¿verdad?, que muchas veces el Señor ha hecho señales, ha evidenciado y hizo juicio contra todos sus ídolos, ¿verdad?, en Egipto. Todos quedaron en vergüenza. Ejecutó sus juicios no solamente sobre la tierra de Egipto, sino sobre sus dioses, ¿verdad? Y vemos que aún así, ¿verdad?, ellos están reconociendo y por su boca lo dijeron, dedo de Dios es este. Pero aún así no se humillaron y no se arrepintieron, ¿verdad?, y no clamaron al Dios vivo. Y no se fueron con los que salieron, ¿verdad?, junto con Moisés, porque algunos, parece, ¿verdad?, que varios egipcios sí se arrepintieron y se fueron, viendo el poder de Dios, pero muchos están ¿verdad? Hay tanta dureza en su corazón y tanta resistencia a la verdad que aunque ven, no ven, ¿verdad? Aunque tienen ojos, no ven. Entonces vemos que realmente eso está muy tremendo, y últimamente eso es así también, ¿verdad? Aquí no nos está advirtiendo la palabra, que iban a ser tan amadores de sus deleites que prefieren, ¿verdad?, sus mentiras y sus engaños, aunque ellos saben que están en la mentira y en el engaño. Aún así aman sus deleites, aman su forma de vida, ¿verdad? Aman más el mundo y sus deleites y su pecado, y no quieren reconocer al Dios vivo, ¿verdad? Y no quieren reconocer la verdad, no quieren reconocer que hay un Dios vivo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, y es más fácil decir que una explosión lo creó.
Pues eso es lo que la gente quiere creer, ¿verdad? Porque quieren evitar al Dios vivo, porque quieren evitar el juicio venidero, ¿verdad? No quieren que nadie les diga nada por su pecado, ¿verdad? No quieren reconocer que hay un Dios vivo al cual le vamos a dar todos cuenta en algún momento, pero ellos no quieren, ¿verdad? Ellos no lo reconocen y se endurece su corazón, ¿verdad? Y no resisten a la verdad, no quieren la verdad. Pero bueno, hermanos, eso es tremendo, ¿verdad? Lo vemos, lo hemos visto desde los tiempos antiguos con Faraón y eso no es diferente, ¿verdad? Sigue habiendo gente así, gente que prefiere, ¿verdad? Sus deleites, que prefiere evitar al Dios vivo, ¿verdad? Aunque es innegable, pero aún así ellos lo resisten. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que también eso lo estamos viendo en los últimos tiempos, mucha gente que no quiere la verdad. Hay muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Que también nos hablan abajo de que no es el siguiente, ¿verdad? No querrán sufrir la sana doctrina y el Señor nos los advirtió, ¿verdad? Que aunque ellos sepan la verdad y sepan que es un ejemplo, ¿verdad? Que la Biblia dice que tenemos que vestir honestamente, ellos lo saben, muchos lo saben que tenemos, eso está escrito en la palabra, ¿verdad? Pero no quieren vivir la sana doctrina, no quieren dejar sus modas, no quieren dejar su forma de vestir, ¿verdad? Porque les agrada, porque les gusta. Y vemos así en las iglesias, hermanos, desafortunadamente lo decimos, ¿verdad? Muchos en las iglesias que parecen mundanos, que no se distinguen, si tú los ves en la calle no se distinguen como cristianos, con tacones, ¿verdad? Con pantalones, con maquillaje, con aretes, con un montón de joyas, o sea, no se distinguen, hermano, realmente no se sabe si es un mundano, si es un cristiano. Por su boca dicen eso, ¿verdad? Pero por fuera pues no se ve que realmente lo sean. Quizá muchos de ellos lo son y están en un tiempo, ¿verdad? Donde el Señor está tratando con ellos, porque obviamente que venimos a Cristo y no va a ser como que de un día para otro, ¿verdad? Y decir, bueno, ya hoy, ayer era mundana y andaba así, mañana soy cristiana y cambias totalmente y de un día para otro. Es un proceso, ¿verdad? Algunos quizás meses, otros años, depende del Señor y también del trato del Señor, ¿verdad? Y de la persona, como quiere ir dejando las cosas, ¿verdad? Cuánto amor al Señor tenga, pero definitivamente hay gente que está años en las iglesias y no, ¿verdad? No quieren sufrir la sana doctrina y resisten a la verdad. Y nos dice 2 de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces vemos, ¿verdad?, que iba a haber resistencia a la sana doctrina y vemos que la mayoría, lastimosamente, como digo, lo decimos, ¿verdad?, en las iglesias no quieren sufrir la sana doctrina. Las sanas doctrinas se sufre, como nos dice el propio versículo, ¿verdad? No la quieren sufrir porque no es fácil, ¿verdad? Para muchos dejar la forma de vestir, dejar el maquillaje, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Las joyas, no digo que sea fácil, ¿verdad? A muchos de nosotros tampoco nos fue fácil, ¿verdad? Dejar todas estas cosas. Pero bueno, decimos, la salvación y la vida eterna vale mucho más, ¿verdad? Que todo esto. Entonces realmente vemos que el Señor no se equivocó, Él ya sabía, ¿verdad? Y Él nos advirtió de todo esto, ¿verdad? Que esto nos estaba anunciando que el tiempo se está acabando, que son los tiempos del fin, que realmente, ¿verdad? Ya no nos queda mucho cuando veamos todo esto que estamos viendo, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor de veras nos ayude a terminar nuestras carreras hasta el fin, ¿verdad, amados hermanos? Bueno, y por último, ¿verdad? Tengo aquí el último puntito. Derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es algo, una promesa muy bonita, muy tremenda que el Señor también nos dio, ¿verdad? Y estamos esperando también, ¿verdad? Que suceda ese avivamiento, ¿verdad? Estamos orando por ese avivamiento en las almas, ¿verdad? Por ese arrepentimiento genuino que haya en las almas, ¿verdad? Quizás, pues ahorita no han querido, ¿verdad? Venir a Cristo, han resistido su corazón, muchos son nuestra familia, ¿verdad? Que les hemos dicho y pues lastimosamente muchos no han venido a Cristo, pero pensamos, ¿verdad?, que el Señor es misericordioso y poderoso y que los puede traer, ¿verdad?, aún en su último minuto de vida. Hay muchos testimonios, ¿verdad?, de gente que ha recibido a Cristo, aunque sea, ¿verdad?, en sus últimos minutitos de vida y damos gloria a Dios por ello, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y que derrame de su Espíritu Santo, como Él lo dijo, sobre toda carne, ¿verdad? Eso está en Joel y Él lo anunció y sabemos que ha de venir todo eso, ¿verdad? Y nos dice en Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio.
Entonces, así como lo hizo al principio, ¿verdad? Como hemos visto que todo lo que aconteció, acontecerá, y el Señor lo dijo, ¿verdad? La gloria postrera sería mayor que la primera, y también nos dijo en este versículo, ¿verdad? Que la lluvia temprana y tardía le iba a enviar como al principio, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, que también viene derramamiento como nunca lo ha habido del Espíritu Santo, y también eso hay que estar orando, ¿verdad? Que el Señor se derrame con poder y gloria, que derrame de su Espíritu el Señor, ¿verdad? Sobre nuestra familia, nuestros pueblos, vecindarios, sobre toda carne, como Él lo prometió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y nos dice también aquí en Hechos 2, 17, 18, ¿verdad? Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que eso también lo hemos estado viendo, pero yo creo, ¿verdad? Que todavía falta, hermanos, como que un derramamiento más grande del Espíritu Santo, porque sabemos, ¿verdad? Y nos estamos preparando para la gran cosecha del fin, y sabemos que viene, ¿verdad? Y que muchos de ellos, como el Señor lo ha hablado, van a venir, pero por medio de los juicios que vienen, ¿verdad? De las situaciones difíciles que vamos a tener, porque bueno, como sabemos todos, ¿verdad? Mientras tenemos comida, mientras todo nos va bien, mientras nos alegramos y fiesta y pachanga y todo, como le dicen acá en México, ¿verdad? Mientras todo está bien, pues no se busca de Dios, ¿verdad? Pero cuando hay situaciones difíciles, es ahí, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, cuando humillamos nuestro corazón, cuando necesitamos de ese Dios vivo, ¿verdad? Y que realmente lo buscamos, pero con todo nuestro corazón. Entonces, vemos que sí, ¿verdad? Ha derramado ese espíritu sobre muchos. Hay muchos niños que están profetizando, que niñitos ya están predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo predican con denuedo, y hasta nos sorprendemos cómo ha derramado su Espíritu Santo, pero esperamos más, ¿verdad? Esperamos un derramamiento más grande del Espíritu Santo cuando todas estas cosas acontezcan, y esa gran última cosecha de las almas que el Señor ha hablado, y damos gloria a Dios, ¿verdad? Que eso también ya lo estamos viendo, y bueno, que el Señor nos siga preparando, ¿verdad? Para ser parte con Él de esa última cosecha, a los que quizás nos vaya a dejar aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, algunos se los va a llevar como el Señor ha dicho, pero bueno, el Señor, ¿verdad? Sabe lo que a cada uno nos conviene, y sabemos que también su palabra se cumple, hermanos. Bueno, entonces estos son todos los puntitos que tenía, ¿verdad? Para dar hoy. Quizá haya más por ahí, si les podríamos en la palabra de todo lo que el Señor habló, ¿verdad? Muchas situaciones que íbamos a ver, y bueno, pero con las que vemos, hermanos, es suficiente, ¿verdad? Y podemos entender que el tiempo se nos acabó, que ya no hay tiempo, hay muchas cosas que vamos a ver, ¿verdad? En los años venideros. Ya estamos viendo y ya vimos muchas cosas, pero muy acelerado, ¿verdad? Porque el tiempo también, como dijo el Señor, que se iba a cortar. Y también eso aquí no lo puse en el versículo, ¿verdad? Pero el Señor lo dijo, también lo dejó escrito en su palabra, que iba a cortar los tiempos, ¿verdad? Y si no cortara los tiempos, pues nadie sería salvo. Y vemos cómo se nos va el día, hermanos, que realmente no dura nada. Apenas nos levantamos, hacemos unas cositas, y ya cuando vemos ya es la tarde, y ya también cuando miramos es la noche, y nos faltan hacer cosas, ¿verdad? Y se nos está yendo muy rápido el tiempo, y esto va a ser igual, ¿verdad? Va a continuar así, se va a acelerar el tiempo, los eventos, ¿verdad? Porque ya la venida de Cristo está cerca. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a estar apercibidos, a estar preparados, ¿verdad? Como sabemos, muchos de nosotros sabemos todas estas señales y todo lo que estamos viendo, y estamos apercibidos, pero también, ¿verdad? Hagámoslo conocer a todos los que no lo conocen, no saben de estos tiempos, no saben todo lo que la Biblia profetizó y que se está cumpliendo, ¿verdad? Y hagámosle llegar esta información a todos los que realmente no han escuchado, hermanos. Hay gente que sí, de veras no ha escuchado el Evangelio, no ha escuchado, ¿verdad? Que estamos en los tiempos del fin. El Señor ha dicho, ¿verdad? Que gritemos arrepentidos o pereceréis, y también Cristo viene. Es algo de lo que, así como le dijo ¿verdad? A su siervo que predicó en Nínive, a Jonás, ¿verdad? Que le dijo, tú nada más ve y di, Nínive será destruido en 40 días. Era una sola frase, ¿verdad? Pero también ahora con eso poquito que digamos, muchos ni siquiera saben eso, ¿verdad? Que Cristo viene, ni siquiera han escuchado que Cristo viene, no lo han leído en la palabra, no saben que va a regresar. Y yo era una de ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que gritar eso, hermanos, todo el mundo tiene que saberlo, ¿verdad? Y con lo que podamos nosotros, de las maneras que podamos y formas, ¿verdad? Tenemos que anunciarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos,
a todos, ¿verdad? Porque tiempos muy duros nos tocó vivir y bueno, el Señor nos escogió para este tiempo del fin, ¿verdad? Gloria a Dios, que se haga su voluntad, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, hermanitas, hermanitos. Bueno, con esto doy por terminado, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de tener aquí el micrófono para predicar su palabra. Muchas gracias también a nuestra hermanita Flor, que está dirigiendo la vigilia, que el Señor le fortalezca, ¿verdad? Para seguir haciendo la obra del Señor, y a todas mis hermanitas que trabajan aquí. Muchas gracias a todas y gracias también a ustedes, ¿verdad? Que están siendo fieles, entrando aquí a las vigilias, a las enseñanzas. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo a todos, hermanitos. Gracias. Gracias, hermanita Flor.